se nos pide que escribamos la ecuación exponencial basada en la información dada. Recuerde que una ecuación exponencial tiene la forma de, y es igual a veces b elevado a la potencia de x, donde si tenemos un crecimiento exponencial, la base b es igual a 1 más r. Si tenemos una disminución exponencial, la base b es igual a 1 menos r, donde r es el porcentaje de crecimiento o el porcentaje de disminución como un decimal. Observe que en las dos primeras filas, tenemos un crecimiento exponencial, lo que significa que la ecuación tendrá la forma de, y es igual a veces la cantidad 1 más r, elevado al poder de x. En la primera fila, el valor inicial es 441, lo que significa que a es igual a 441. La tasa de crecimiento es del 26%, lo que significa que r es igual al 26%, que debe expresarse como un decimal. 26% es igual a 0.26. Lo que significa que la ecuación es y es igual a 441 veces la cantidad 1 más 0.26 elevado a la potencia de x, que nos da y es igual a 441 veces 1.26 elevado a la potencia de x. En la segunda fila, el valor inicial es 215, lo que significa que a es igual a 215. Tenemos una tasa de crecimiento exponencial del 9%, lo que significa que r es igual al 9%, que como decimal es 0.09. Nuevamente tenemos un crecimiento exponencial, así que esta es la forma de la ecuación exponencial, que nos da y es igual a 215, multiplicado por 1 más 0.09 elevado a la potencia de x. Simplificando, tenemos y es igual a 215 veces 1.09 elevado a la potencia de x. Observe que en las siguientes dos filas, tenemos una disminución exponencial, lo que significa que la ecuación exponencial tendrá la forma de, y es igual a la cantidad de 1 menos r elevado a la potencia de x. Entonces, para la disminución exponencial, la base es 1 menos r. Entonces, en la tercera fila, el valor inicial es 92. A es igual a 92. La tasa de disminución es del 3%, entonces r es igual al 3%, que como decimal es 0.03. Y nuevamente tenemos una disminución exponencial, y por lo tanto la ecuación es y es igual a 92 veces la cantidad 1 menos r, que es 1 menos 0.03, elevado al poder de x. Simplificando, 1 menos 0.03 es 0.97, dándonos y es igual a 92 veces 0.97 elevado al poder de x. En la última fila, nuevamente tenemos una disminución exponencial. Entonces sabemos que la ecuación estará en esta forma aquí. El valor inicial es 444. Lo que significa que a es igual a 444. La tasa de descomposición es del 50%, entonces r es del 50%, que como decimal es 0.50 o solo 0.5. Lo que significa que la ecuación es y es igual a 444 veces la cantidad 1 menos 0.5 elevado a la potencia de x. Y simplificando, tenemos y es igual a 444. Multiplicado por 0,5 elevado a la potencia de x. Espero que hayas encontrado esto útil.